A nosotros, profesor. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Miren, prácticamente ya estamos en las últimas lecturas de lo que es el sector agrícola. Ya hay algo pues, de reflexión en torno al tema, como para empezar a plantear lo que es el protocolo de investigación. Un poco es que ustedes empiecen a familiarizarse más con estos procesos, pero además porque justo es uno de los temas para la evaluación del curso, ¿no? El que ustedes puedan entregar el protocolo de investigación. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ah, es cierto, faltó de exponer el equipo de Junet. Con ustedes empezamos entonces y después sería el otro equipo, ¿no? ¿Vale? Sí, profe, nosotros no nos faltó terminar. La otra clase a mí se me fue la luz y que no pasé. Okay. Bueno, entonces que concluya y luego ya damos paso a la lectura de la situación del campo en México, pobreza, marginación, explotación y exclusión. Y luego hacia el final ya de la sesión nos vamos a ubicar con todo lo que tiene que ver con lo que es el protocolo de investigación para que ustedes empiecen a considerar los puntos que hay que ir trabajando, ¿vale? Entonces vamos a ver en ese orden, vamos a desarrollar la sesión. Entonces, bueno, a los compañeros que les faltó la sesión pasada cerrar su presentación, lo pueden hacer, por favor. Vamos, profe. Bueno, yo empiezo, que serían los subsidios agrícolas e importaciones en dumping. En los 5 años del Tratado de Libre Comercio, los subsidios mexicanos disminuyeron, mientras que en Estados Unidos aumentaron exponencialmente. De 1994 a 1998, el presupuesto sectorial agrónomo se redujo del 6.4% al 5.1%, mientras que los Estados Unidos eliminaron los subsidios a los precios, haciendo que los apoyos del campo se devaluaran. Además, se recortaron los subsidios al consumo generalizado de la cadena. En Estados Unidos todo se dio, como vimos, al contrario. En ese mismo lapso de 4 años aumentó de 7.900 millones de dólares a 12.900 millones de dólares, que representa un incremento del 63% con respecto al año de 1994. Además, tenían previsto que para el 1999 se incrementara esa cifra a 14.000 millones de dólares en pagos gubernamentales a los productores agropecuarios. Como ya bien sabemos, en ese tiempo, sin contar los subsidios, los productores de los Estados Unidos de granos no pagaban los costos de producción, gracias a que el gobierno estadounidense, que impuso más leyes y reformas, hicieron que los productores más eficientes del mundo no obtuvieran los recursos monetarios para cubrir sus gastos básicos. Ahora bien, ¿qué es el dumping que se menciona en el título? A grandes rasgos es un sistema económico que hace que los precios de producción bajen para darle a las grandes industrias competitividad y que obtengan unas altas tasas de ganancias. Si le puedes cambiar, por favor. Si a este sistema productivo le sumaron los apoyos y subsidios de exportaciones y a todo esto le agregamos las diferentes economías de Estados Unidos y México y ponemos la desprotección del gobierno mexicano y le metemos otros factores como mencioné en la lectura, el resultado de todo esto es una competencia desleal e ilegal de las importaciones agrícolas estadounidenses contra el campesino nacional. Y justamente Estados Unidos lleva consigo un dumping cuádruple, que son dumping en el sistema de precios internacionales, dumping en las exportaciones, dumping por asimetrías económicas y dumping interno a cargo de la SECOFI. Como consecuencia, el Banco Mundial ha reconocido que la protección nominal de los granos de México ha pasado de una protección positiva antes del TLC a una protección negativa, provocando los precios bajos en el mercado internacional. Además, la OCDE reconoció que los subsidios al productor en México han decaído, pero en Estados Unidos se han mantenido. ¿Puedes cambiar, por favor? El séptimo punto, que es la balanza comercial agropecuaria, el PIB, con el PIB sectorial e inversión extranjera directa,
en el campo. En México, el comercio agroalimentario aumentó un 59.7% en el periodo del TLC. En cambio, el crecimiento del PIB sectorial y la IED son totalmente negativos. Sin embargo, el saldo acumulado negativo de la balanza comercial agropecuaria ascendió a más de 5.000 millones de dólares en comparación al PIB nacional, que creció en los 5 años del TLC un 17.1%, con un crecimiento anual del 3.4% a comparación del PIB sectorial, el cual disminuyó un 3.3% en ese mismo periodo, sabiendo que el sector agropecuario está excluido de la economía nacional. En el balance general se muestran específicamente estos puntos que yo decidí resumir de esta manera. Y tenemos el inciso A, que sería el Tratado de Libre Comercio, profundiza. El inciso B coloca al país en el peor de los mundos. El inciso C tiende a favorecer a una privatización. El inciso D, que dice que el Estado abandona su función con respecto a la seguridad alimentaria. El inciso E impone el patrón de consumo de Estados Unidos. El inciso F, incertidumbre para la agricultura y el mercado de granos en México. Inciso G, el incremento de la importación de granos básicos. El inciso H, nivel de importaciones y dependencia alimentaria nacional. El inciso I propone un modelo de agricultura industrial. J, agrava a la inseguridad alimentaria en la mayoría de los mexicanos. K, eleva la deuda externa. L, es viable continuar con el Tratado de Libre Comercio. Ese es un interrogante que se presenta ahí. Y bueno, después de comprender estos puntos, sí me gustaría dar como mi punto de vista a partir de eso o lo que alcancé a entender. Y es que realmente México no se ve beneficiado con el Tratado de Libre Comercio. Los que se ven en su mayor parte obteniendo beneficios de esto son los países norteamericanos, que son Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque hacen que nuestra se denigre tanto que pues ya, o sea, como si no tuviera valor. Además de que no se respetan los acuerdos simplemente cuando se trata de nuestro país, pero cuando se trata de los suyos, o sea, nos venden las semillas, bueno, los granos y las semillas a precios excesivamente elevados. Entonces, pues como aquí lo dice, o sea, tiende a favorecer una privatización que sería el beneficio para los países norteamericanos y además que el Estado pues lo acepta porque bien pudo haberse dicho algo acerca de las condiciones que no estaban siendo respetadas, pero pues no fue así. Ahora dice que impone el patrón de consumo en Estados Unidos. Y sí, pero la diferencia es que nosotros como mexicanos, pues tenemos que importar todo eso. O sea, para tener el patrón de consumo que tiene Estados Unidos sin tener a nuestro alcance las facilidades para tener todo ese nivel de producción, pues lo que hacemos es importar todos esos granos y cereales, ¿no? Y pues, ¿qué pasa? Que nos los venden, pues, como dije anteriormente, a precios excesivamente elevados y aquí, bueno, por ejemplo, aquí el maíz está comprando a un precio de casi 9 pesos, o sea, 8,600, 8,700. Entonces, pues no, México no da el ancho para producir todo, pero también los países, bueno, más que nada Estados Unidos, se aprovecha de esa situación y con el Tratado de Libre Comercio, en lugar de favorecer, pues al contrario, nos está afectando muchísimo. Y bueno, parte de las propuestas que se propusieron fueron de dos tipos. De carácter urgente, que fue la suspensión temporal por 3 años del Tratado de Libre Comercio en materia de granos básicos y aplicación de medidas de emergencia. El establecimiento de un programa integral de emergencia y recuperar los niveles de gasto e inversión pública para el fenómeno productivo de la agricultura de granos básicos. Y también de carácter general, la negociación estructural del apartado agropecuario, impulsar una discusión en el Senado y la Cámara de Opinión Nacional acerca de la próxima ronda de negociaciones. Ningún acuerdo comercial puede sustituir una política agroalimentaria y ninguna de las anteriores puede realizarse excluyendo a los campesinos.
Nuestras conclusiones fueron que el principal tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue la incorporación de los granos básicos, los cuales son maíz y frijol, y se hizo cierta estrategia para el subsector de granos básicos en México, incluyendo la agricultura de granos de Estados Unidos y Canadá. Y ahora los precios de los granos básicos disminuyeron en términos reales y las importaciones descendieron durante los primeros 5 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero esa disminución en los costos de la producción ocasionaron una crisis de rentabilidad sin antecedentes en los productores de granos básicos de todo el país. O sea que en conclusión, México nunca se vio beneficiado por el Tratado de Libre Comercio. Bien, entonces no sé si hay algo más del equipo. No, profe, ya es todo. Ok, bueno. Pues vamos a dar paso a la siguiente presentación sobre la lectura que es la situación del campo en México, pobreza, marginación, explotación y exclusión, que presenta el doctor David Lozano. Pues por acá vamos a escuchar al equipo que va a hacer la presentación, por favor, y después ya vemos lo de lo del protocolo de investigación, ¿no? Hacia la segunda mitad de la sesión. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Bueno, a mi equipo y a mí nos tocó la lectura de situación del campo en México, pobreza, marginación, explotación y exclusión. Y bueno, sin más que agregar, comencemos. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, para empezar, vamos a dar una pequeña información acerca de uno de los autores, y es Lozano Tobar David Ángel, el doctor Lozano Tobar David Ángel, que es egresado de la Facultad de Economía, tiene una maestría y un doctorado en la UAM. Tiene, bueno, su línea de investigación ha sido de la pobreza, desarrollo, salario, migración, deuda, empleo y desempleo, y el desarrollo rural, y es coordinador de investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario. Pasas a la siguiente, por favor. Bueno, para empezar vamos a dar una pequeña hipótesis, ¿no? Y la hipótesis que plantea esta investigación es que a falta de apoyo para el desarrollo agrícola en México ha provocado que el campesinado venda sus tierras a grandes capitales. Esta hipótesis se trata de confirmar investigando las líneas principales desde las cuales el campo mexicano ha ido cambiando, ya que el campo mexicano ha sufrido una serie de transformaciones a lo largo de la historia, pero la investigación lo va a analizar en la etapa neoliberal, donde el campo mexicano enfrenta un proceso de despojo y explotación que se genera un proceso de acumulación capitalista. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, la tierra, el proceso de despojo en el campo. El primer tema que se abarca en esta parte es el creciente despoblamiento del campo mexicano en los últimos años. Poniendo un ejemplo, en la década de los 70, la población nacional estaba ubicada en 50% urbana y 50% rural, pero para el año 2000 el 74.7% se encontraba en las ciudades y el otro 25.3% era rural. Este cambio muestra que predominan las necesidades de acumulación del capitalismo, afectando las condiciones de vida y de reproducción de las familias en el campo, al igual que el despojo de sus fuentes de trabajo, provocando la incorporación creciente de nuevas fuerzas de trabajo a los grandes centros urbanos y de producción. Ahora bien, regresando a lo de deterioro de las condiciones de vida, el sector rural
enfrenta una gran marginación en cuestión de acceso a los servicios públicos, al agua potable, al drenaje y a energía eléctrica. Respecto a la distribución del agua potable en México y de acuerdo con las cifras oficiales, el 88.8% de la población nacional tiene acceso a este bien y solo el 68.7% de las comunidades agrarias disfrutan de este servicio. En lo que respecta al drenaje, el 78.1% de la población a nivel nacional tiene acceso, mientras que el medio rural, solo el 38.2% cuenta con dicho servicio. La cobertura, el servicio de electrificación, que el promedio nacional es de 95%, mientras que en medio rural es tan solo del 68%. Pero además de enfrentar estos dos problemas mencionados anteriormente, las familias campesinas y obreras afrontan problemas relacionados con el bajo ingreso, porque a las personas que tienen el poder, por así decirlo, o sea, empresarios, inversionistas, incluso el gobierno, no les interesa las condiciones de vida y trabajo en el medio rural nacional. Lo que a ellos les importa o interesa es obtener ganancias a costa de los trabajadores, pagando por debajo su valor tanto del trabajo como los productos que se generan. Pero para el tema de los ingresos de los agricultores, se los expondrá más a detalle mi compañero a continuación. Bueno, como ya han escuchado, una de las consecuencias del proceso de despojo son los bajos ingresos y otra más es la migración. Pero bueno, primero vamos a discutir sobre los ingresos de los agricultores. Vale, como se mencionó antes, a partir de las políticas económicas empleadas en el neoliberalismo, pues se dieron varios problemas, ¿no? Uno de ellos es el bajo ingreso que pueden llegar a obtener los agricultores por sus cosechas. Y es que, bueno, al enfrentarse en un ámbito internacional, donde las internacionales invaden los mercados nacionales con sus productos a un menor precio, pues vemos que los afectados son los campesinos nacionales, porque disminuyen el precio de cultivo y pues ellos también tienen que venderlo a menor precio. Además de que cuando se les despoja de sus tierras, pues se quedan sin su principal fuente de trabajo, pues, obviamente, lo que perjudica más su ingreso y aumenta el nivel de desempleo, porque ellos ya no tienen que trabajar, entonces pues ya no tienen un empleo y tienen que ir a las ciudades, pero bueno, es migración. Aunado a lo anterior, podemos ver que durante el sexenio de Fox y que siguió con el Calderón, hubo una pérdida de poder adquisitivo del 24 al 76%, por lo que el poco dinero que recibían las familias rurales, si es que recibían, porque como mencionó, muchos estaban desempleados, les dejó de alcanzar para poder consumir la canasta básica. Entonces se puede observar que se deteriora aún más su nivel de vida. Y podemos ver que durante el 2007 las personas que no pueden adquirir la canasta básica son 27.480.000 personas en total. Pero si las comparamos con las personas que sí pueden consumir la canasta, las cuales son 3.954.000 personas, nos damos cuenta de que las personas que no acceden a una canasta son 6.94 veces más de las que sí pueden acceder a la canasta básica. O sea, es una diferencia abismal entre los que sí pueden consumir lo mínimo para subsistir a los que no. Ahora bien, ¿por qué menciono que algunas familias no recibían ingresos y otras sí los recibían, pero son muy, muy mínimos, ¿no? Pues les voy a explicar la gráfica que se viene. ¿Podrías cambiarle a la siguiente, por favor? Vale. Aquí durante esta gráfica podemos ver que al menos durante el 2007 había 30.185.000 personas en el ámbito rural, de las cuales solamente el 34% no recibían ingresos, mientras que el 25% recibe un salario mínimo, el 27.9% de 1 hasta 2 salarios mínimos, el 7 hasta 5 salarios mínimos y solo el 6.1 reciben un ingreso superior a los 5 salarios mínimos. Teniendo esto en cuenta, pues es fácil percatarnos de que un poco más de la mitad del total de las personas no tienen lo necesario para sobrevivir, pues con un salario mínimo no es suficiente para
para comprar todas las cosas necesarias, además de que la inflación pues disminuye el poder adquisitivo y todavía es más difícil, ¿no? ¿Puedes cambiar a la siguiente, por favor? Vale, ahora en cuanto a la migración, que es como mencioné, es otra consecuencia del despojo de la tierra. Bueno, primero al comparar como estuvimos comprando los distintos ingresos que tienen las familias rurales, pues la verdad es que no es de sorprendernos, ¿no? Que se hayan incrementado la migración dentro y fuera del país, porque pues primeramente van a las ciudades más cercanas, que la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, para poder encontrar trabajo. O en otros casos, pues ya migran hacia otros países, principalmente a Estados Unidos, que pues es donde la mayor parte de migrantes se encuentra, ¿no? Y ya cuando migran a estas ciudades o a otros países, pues encuentran trabajos informales, trabajo industrial o en maquiladoras, y esto les ayuda a obtener mejores ingresos, aunque cabe mencionar que hay ciertos problemas que más adelante mencionaré. Pero entonces, ¿cuáles son las causas pues, de que migren? Durante el texto se presentan principalmente 4 causas. La primera es la actual política hacia el campo, pues prácticamente lo abandonó a su suerte, el gobierno lo abandonó y ya no lo ha apoyado como era antes. La segunda causa es el empeoramiento de la crisis agrícola en el país. La tercera, la baja de los precios de los productos en el mercado nacional, porque, bueno, como mencioné, pues las transnacionales invaden los mercados nacionales a menores precios y todo ello, ¿no? Y finalmente, pues el encarecimiento de los insumos para el campo. Pero a pesar de que estas 4 causas han provocado diferentes movilizaciones en las comunidades rurales, la verdad es que el gobierno pues, no está interesado en estas movilizaciones. Y a lo mejor les brinda así como que ciertas propuestas, pero estas propuestas en sí no van a resolver los problemas que se presentan, por lo que obviamente no les queda de otra que migrar, ¿no? Migrar hacia otras partes porque como no hay solución, pues tienen que buscar cómo sobrevivir. Como mencioné, bueno, pues la migración es principalmente hacia Estados Unidos y esta migración tiene una consecuencia directa muy importante, pues aumenta las remesas, ¿no? Ya que, bueno, si comparamos las remesas de 1995, que fueron de 3.672 millones de dólares, con las del 2005, que fueron de 20.034 millones de dólares, pues obviamente nos podemos dar cuenta que la cifra aumentó aproximadamente 5 veces más, por lo que los hogares que le hicieron remesas también incrementaron. Pero aquí la pregunta es, ok, los hogares reciben remesas, ¿y en qué gastan esas remesas? ¿Podrías cambiarle a la siguiente, por favor? Bueno, si compramos el porcentaje en que se gastan las remesas, que es la tabla número 2, nos podemos dar cuenta que un 78% del total recibido lo destinan para consumir las cosas básicas, cosas de alimentos, salud, servicios básicos, o sea, todo eso abarca una gran parte de todo lo recibido, ¿no? Dejando muy poco para pues, el ahorro o incluso para poder empezar un negocio propio. Como ahí nos podemos ver que el ahorro nada más destina el 9%, mientras que pues para un negocio propio pues es un 1%. Entonces es muy poco lo que pueden destinar, ya que pues, como menciono, la gran parte de lo que destinan es a lo básico para poder sobrevivir. Aunque bueno, también cabe mencionar que esto puede variar dependiendo de la cantidad que reciban, ¿no? Porque hay algunos que reciben entre 1,600 a 4,000 pesos mensuales, mientras que otros pues reciben más de 4,000 pesos, ¿no? Pero ahí, les digo, depende de la cantidad que pueda llegar a obtener cada familia. Aunado a lo anterior, a lo de la remesa y todo, pues cabe decir que el trabajo en que se integran los migrantes en otros países, pues no es del todo, llamémoslo, bonito, porque, bueno, las condiciones laborales son pésimas, además de que se les paga menos de lo que debería de ser, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que se van y, pues, obviamente no van a rentar un departamento, no van a comer las mejores cosas. Obviamente no, ¿por qué? Porque tienen que mandar dinero a sus familias, entonces se quedan
con otros, o sea, en un solo cuarto se quedan con varias personas y pues comen lo que puedan, ¿no? Entonces, pues vamos a decirle malas condiciones de vida, más las malas condiciones laborales, también se le debe de agregar que se les paga menos de lo que debería ser. Los mexicanos reciben un salario menor a lo que debería de ser, porque pues, los estadounidenses reciben uno mayor. Pero ya para agregarle la cereza al pastel, por decirlo así, pues se tiene que el sistema financiero que ocupan para poder enviar todas las remesas, les arrebata una parte del porcentaje de todo lo que mandan. Como se puede ver en la tabla número 3, el monte de remesas de trabajadores que quedan en manos de empresas de envío. Pues lo que esto significa, pues un constante robo a las familias campesinas, pues se quedan sin una parte total del dinero que les envían. Por ejemplo, ahí podemos ver que, bueno, dependiendo cada servicio que utilicen, es el porcentaje que se les va pues sí, a quitar, por decirlo de comisión, ¿no? Aquí podemos ver que Western Union fue el mayor, o sea, quitaba un mayor porcentaje de todo lo que se enviaba. Por ejemplo, aquí tenemos que de los $300 que se enviaban, se les quitaba 17.28 dólares, ¿no? Entonces ya solamente a las familias pues, les llegaba al 282.62 dólares, que es, como les digo, o sea, bueno, es que no es como un robo, pero pues sí les quitan una parte del trabajo que ellos hayan hecho, ¿no? Y bueno, también hay el otro ejemplo, pues es Citibank Global Transfer, que cobra una mínima comisión, pero sigue cobrando una parte, ¿no? Entonces también les quita una parte a las familias. Pero entonces, ¿de dónde viene todo este despojo de tierras y todas las consecuencias que ha acarreado esto? Bueno, pues esto proviene de los distintos artículos, de la reforma del artículo 27 y la ley agraria implementada durante el neoliberalismo. Pero esta parte, pues ya les va a comentar un poco más mi compañero. Buenos días, yo les voy a hablar primero que nada, sobre la pregunta de que si la tierra es en verdad de quien la trabaja. Para responder a esta pregunta, primero les tengo que mencionar algunas cosas, como que las políticas económicas y la escasa atención que se le da al desarrollo de las regiones agrícolas, aunque usado que algunos campesinos que trabajan en tierras con grandes esfuerzos no obtengan los ingresos necesarios, por lo menos para su supervivencia. Esto, como ya lo hemos visto durante las lecturas pasadas, tiene consecuencias y podemos decir que gracias a las malas condiciones de vida y a los bajos ingresos familiares, estas causas obligan que las personas que trabajan en el sector agrícola empiecen a dedicarse a otras actividades y esta situación comenzó a acentuarse durante la apertura total de de los principales semillas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El artículo 27 de la Ley Agraria Constitucional obligó a los gobiernos a restituir las tierras que por derecho les correspondían a los campesinos. Esta conquista fue producto de una gran lucha de la Revolución Mexicana, que a pesar de ello, el 6 de enero de 1992, Carlos Salinas de Gortari dijo que ya no hay tierras más que repartir. Vulneró la propiedad social de la tierra y reformó la garantía constitucional que señalaba a la tierra como un bien inalienable. Se nos pone en el texto un cuadro sobre la distribución de los campos agrícolas en México desde el año 1997 al 2004, donde aquí lo podemos ver, es el cuadro número 1. También la reforma del artículo 27 constitucional y la expedición de la ley agraria y la instrumentación del programa Procede, las tierras ejidales o comunales se incorporaron al mercado de tierras mediante diversos mecanismos, ya sea a través de la celebración de contratos de enajenación de derechos ejidales, cesión, compraventa o donación, o mediante la aportación de las tierras de uso común que realizan los ejidos y comunidades a sociedades civiles o mercantiles. Y aunque se crearon uniones de ejidos, de créditos y de producción y de mercantilización,
no lograron disminuir, mucho menos superar el gran proceso de empobrecimiento en el campo mexicano, lo cual se ve reflejado en la participación de la agricultura y la ganadería en el PIB. De igual forma, en el cuadro número 2 podemos observar un cuadro sobre la participación porcentual del sector primario en México, sobre el PIB. Podemos ver que empieza desde el año de 1987 hasta el año 2006, y en el sector primario, como en el año 1987 es de un 6,72 y en el 2006 baja hasta el 4,9, donde en verdad podemos ver un descenso. La crisis de la economía y el poco crecimiento en la actividad productiva del país ha reducido la participación del sector primario en el PIB, como ya lo pudimos observar en el cuadro pasado, lo que se ha traducido en un paulatino cambio de posesión de tierra y un despoblamiento gradual y constante del campo. El proceso de deterioro en la economía rural ha provocado que el mercado de las tierras en México sea la expresión de una compleja serie de fenómenos que constituyen la fiel evolución de efectos del sistema económico en el campo, de sus relaciones con los demás mercados y con los sistemas culturales normativos de las propias comunidades. Así, la aparición de programas como el PROCEDE abrió la posibilidad de que diferentes segmentos y tipos de capital se introdujeran en el campo, no para su total utilización. Dice, para diciembre del 2006, de acuerdo al Centro de Estudios y Publicaciones en el Procuraduría Agraria, un 22% del total de las tierras ejidales y comunales se encuentran en proceso de cambio de dominio para pasar a ser propiedad privada de empresas transnacionales que no quieren la totalidad de las tierras, sino solamente aquellas que resultan rentables, como las zonas forestales y aquellas zonas vastas en recursos naturales y con posibilidad de ser explotadas gracias a esos recursos. La modificación del artículo 27 no ha hecho más que legalizar el despojo de un derecho inalienable, de una necesidad material y cosmogónica en el campesino mexicano, que es su tierra. La privatización de la propiedad social para el año del 2004 fue de 1.804 núcleos agrarios, o sea, el 4,9% del total, representando una extensión de 829,000 hectáreas. Para el 2006 se incrementó en 12%. Esto nos da como, bueno, podemos responder la pregunta que en verdad la tierra no es de quien la trabaja, porque como podemos observar, los campesinos varias veces en la historia de nuestro país han sido despojadas de sus tierras solo para recibir un salario mínimo que no les alcanza para una buena vida digna, y esto ha provocado que los campesinos se empiecen a dedicar a diferentes actividades económicas. Ahora les voy a hablar sobre los litorales. Los litorales agrarios que se ubican dentro de los núcleos agrarios que se ubican dentro de los litorales costeros se certificaron 609 ejidos y tierras bajo el régimen de bienes comunales. La mayoría de los ejidos y comunidades que tienen recursos turísticos, ecológicos, pesqueros y urbanos para ser desarrollados se concentran en los estados de Veracruz, Sonora, Nayarit, Sinaloa, Oaxaca, Baja California Sur, Tabasco, Jalisco, Baja California, Quintana Roo, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Yucatán, Colima, Campeche y Chiapas. De acuerdo a la Procuraduría Agraria, un amplio margen de los procesos de controversia y conflictos agrarios se concentran en dichas entidades federativas. En la mayoría de los casos, por el manejo o uso de los recursos. Lo mismo sucede con los recursos forestales, especialmente en lo que se refiere al agua y a las tierras. Entre los años de 1994 y el 2006, el primer trimestre del 2007, el 22% de los conflictos agrarios del país se enfrentaron en contra de las siguientes figuras, que son inmobiliarias, como las constructoras, centros comerciales, hoteles y restaurantes, también hoteles y centros recreativos, centros turísticos, desarrollos gubernamentales, desarrollos privados, industrias, explotación de recursos naturales y los conocidos centros comerciales. Ahora les voy a hablar sobre el PROCEDE y el PROCEDECOM. El PROCEDE, Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, es un claro ejemplo de proyectos para el despojo de las tierras. Surge en 1993 durante el sexenio de Salinas de Gortari, junto a la reforma del artículo 27 constitucional,
Con el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, este programa avanzó de una manera consistente y fue hasta el sexenio de Vicente Fox Quesada que se consolidó. Este procede consiste en la entrega de títulos individuales de las parcelas de cada familia de ejidatarios o comuneros, permitiendo libremente la venta, arrendamiento, comercialización o hipoteca en garantía de los núcleos agrarios. En la ejecución del procede participa la Secretaría de Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, el INEGI, el Registro Agrario Nacional y los gobiernos de los estados y municipios. Dice, de este modo pudieron engañar a los campesinos, que se les dijo que con su ingreso al procede era la única forma de asegurar su tenencia de su tierra, y se les oculta que de acuerdo a la ley agraria los derechos ejidales se acreditan con la certificación de los derechos agrarios, el certificado parcelo o con la resolución presidencial o sentencia de... Como resultado de esto, 400,000 campesinos han migrado anualmente. De acuerdo con datos oficiales, en el país hay 29,492 núcleos agrarios, de los cuales el 96% se ha incorporado ya al procede y el 89% ya ha concluido con la entrega de los títulos y certificados. En resumen, podemos decir que el procede fue una forma política general más amplia, conjunta de las reformas del artículo 27 constitucional, y tiene como principal objetivo privatizar y despojar de las tierras a los campesinos, ocasionando nuevamente un proceso de concentración de tierra y desolación en los campos mexicanos. Eso sería todo por mi parte, les dejo con mi compañero. Sí, para las implicaciones comerciales del artículo 27, primero tenemos que comprender que el objetivo del artículo 27 constitucional era privatizar, despojar y sentar las condiciones mínimas para que el capital en sus diferentes modalidades pueda acrecentarse, acumularse y realizar ganancias. Esto cuestionando un proceso de concentración de tierra y la desolación y desolando los campos mexicanos. Las implicaciones comerciales a partir de este artículo son la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a inicios de 1994, el cual, más que ayudar al desarrollo del sector agrario en México, acrecentó el deterioro en este sector, puesto que en él se establece la supresión gradual de aranceles y de otras barreras para el libre cambio en la mayoría de los productos fabricados o vendidos en América del Norte, así como la eliminación de barreras a la inversión internacional y la protección de los derechos de propiedad intelectual en dicha región. Para el inicio de esta supresión de aranceles, a México le imponían, quitar la mitad hacia mercancías estadounidenses exportadas hacia México. Y tenían la idea de que estos aranceles de Estados Unidos a México tenían que ser menores a los de México, las importaciones de México a Estados Unidos, diciendo que durante un periodo de 14 años aproximadamente irían desapareciendo progresivamente. La consecuencia de dicha apertura comercial en los subsidios al campo mexicano se han convertido en limosnas gubernamentales. Quiero decir que la producción de algunos productos agrícolas como los granos se vieron disminuidos, por tanto México se hizo dependiente de las importaciones de maíz proveniente de Estados Unidos, las cuales se multiplicaron por 15 veces su precio a entrada a México. Esta parte produjo la dependencia alimentaria de México a Estados Unidos, puesto que México no tenía la suficiente producción al tener este despojo de tierras. El valor de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a México pasó de 3,476 millones de dólares entre 1991 y 1993, previo a la entrada del vigor del Tratado de Libre Comercio, a 7,516 millones de dólares en el último trienio, el cual representó un incremento del 116% según el reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Este tratado de libre comercio significó la creación de un mercado con 360 millones de consumidores para Estados Unidos y la oportunidad de adquirir mano de obra barata, así como materias primas a bajísimos costos y
generando la migración, la desigualdad y la concentración de riqueza en solo unas determinadas partes del país. Así que teniendo en cuenta estas implicaciones, el Tratado de Libre Comercio, más que ayudar a la economía mexicana, como había mencionado al principio, deterioró más aún este campo. El artículo de la lectura está escrito en el 2007, por lo que a partir del inicio de este Tratado de Libre Comercio, que fue en 1994, han pasado 12 años, de los cuales muchos piden que se revise ese trabajo relacionado al aspecto agropecuario, puesto que bajo el argumento de que este tratado era ventajoso o beneficioso para la nación, en las condiciones sociales, económicas y políticas, no se ha visto ningún aumento en alguno de estos ámbitos. Siguiente, por favor. Ahora, los efectos ambientales del Tratado de Libre Comercio y en el campo y en general dependen principalmente del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, que viene a partir de este Tratado de Libre Comercio para regular un proceso para el cuidado del medio ambiente, ¿no? Los efectos de este han sido igualmente catastróficos en este rubro, puesto que el agotamiento y la degradación ambiental actualmente equivale al 10% del PIB. Este mero hecho anula la posibilidad del crecimiento económico que el gobierno federal vaticina de cuando en cuando. Esto quiere decir que los daños a la contaminación ambiental han sido superiores a lo que se había previsto y nuestro país han alcanzado la suma de 36,000 millones de dólares, puesto que este Tratado de Libre Comercio trata de explotar mayormente las zonas de bosques en el país. Por esto, México ocupa el primer lugar mundial en deforestación con 631,000 hectáreas entre el año 1990 y 1999. El impacto en el PIB se ve reflejado de 1996 a 2001, puesto que los gastos totales del gobierno mexicano aumentaron significativamente por el deterioro ambiental. En el cuadro que vemos ahí se representa el Producto Interno Bruto y cómo ha crecido en torno a costos por agotamiento, costos por degradación y los costos totales hacia este ámbito ecológico. El aumento de la contaminación del mundo se ha disparado notablemente y México no es la excepción. La degradación y crisis ambiental es resultado de la dinámica irracional del sistema productivo capitalista, que no se detiene en contemplar los efectos nocivos que provoca, ya sean enfermedades, contaminación y desperdicio, tanto de materia como de energía. A partir de esto, la industria, que es uno de los sectores de los cuales se consume más agua en el país y por encima de las familias, la lucha por el control de áreas que más beneficios reportan a las empresas es muy evidente, mientras que el aparato público pone la infraestructura, los empresarios cobran y usan la infraestructura sin ningún costo. Lo siguiente, por favor. Sí, esta matriz representa la distribución de las principales responsabilidades entre distintas modalidades de participación. En el lado izquierdo presentan los contratos de prestación a los servicios. En primera instancia, los de sin riesgo comercial, con un riesgo parcial comercial, con un riesgo total, las concesiones, los contratos construir, poseer, operar, transferir, privatización total y las empresas mixtas. Como podemos darnos cuenta, el único sector, podríamos decirlo, público en su totalidad sería el de sin riesgo comercial parcial, puesto que en tanto la propiedad de los activos, el financiamiento, la administración, la ejecución de obras y la operación y mantenimiento, riesgo comercial y duración
son públicas y van de 1 a 2 años. En contraste a todos los otros, los cuales se van privatizando de manera más total y la duración es mayor. En la parte de abajo de la gráfica es donde se representan los conflictos en este choque del control por las áreas de beneficio. Tenemos con un mayor porcentaje el Distrito Federal y el Estado de México. Siguiente sería el norte, el sur, luego el centro norte, el oriente, el noroeste y el occidente, cada uno con su respectivo. Sí, lo siguiente se lo dejo a mi compañero. Bueno, ya para ir concluyendo la presentación, hablemos sobre las tendencias que que podemos observar a través de toda la lectura, ¿no? Primero empecemos con la Tierra. Bueno, en cuanto a la Tierra, pues es fácil percatarnos de que todo empieza a través de la reforma del artículo 27 constitucional. Pues a partir de este es que se crea un mercado de tierras para poder comprar, vender o incluso arrendar las tierras, ¿no? Aunque, bueno, cabe mencionar que las tierras preferidas son aquellas con mejor rendimiento. ¿Y a qué me refiero con mejor rendimiento? Bueno, pues aquellas con mayores recursos naturales y explotación turística. O sea, aquellas que permitan obtener ganancias a corto plazo. Pero bueno, es obvio que estas concentraciones de tierras deja de lado a las comunidades rurales. O sea, no les interesa lo que piensen estas comunidades. Lo que provoca, bueno, que pues empiezan distintas manifestaciones o que incluso pueda haber afectaciones ecológicas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy claro que a los particulares que compran las tierras bueno, sí, que compran las tierras o las arrendan, pues les beneficia completamente, ¿no? Pues es gracias al programa Procede que pueden tener acceso a estas tierras, pero incluso pueden tener acceso con una ventaja, pues no es necesario que las compren o las arrenden, sino que, bueno, pueden usar las tierras comunales o ejidales sin permiso. Y en caso de que, bueno, lleguen a presentar problemas, pues solo se mudan a otro lugar y ya está, problema resuelto, ¿no? No, estos particulares no obtienen una sanción como tal. Por el otro lado, en cuanto a los campesinos, pues podemos ver que estos sí se vieron afectados cuando eliminaron el precio de garantía, ya que pues no se sabe si pueden vender sus cosechas o no, provocando incertidumbre dentro de estas comunidades. Además, se ve que cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, hay un incremento de ciertos problemas, pues deja paso a los productores estadounidenses que entran al país y que, bueno, como mencionamos, inunden los mercados y bajen los precios de los cultivos, ¿no? Estas acciones provocaron el empobrecimiento de los campesinos, la disminución del poder adquisitivo y lo que, bueno, lo que a su vez provoca que pues no puedan comprar lo básico para sobrevivir. Ante esto, pues la única solución fue la migración, la cual pues principalmente fue a Estados Unidos y ya no tanto a las ciudades nacionales, o sea, sí migran, pero no como a Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, con el agua. Bueno, con el agua pues ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Pues pasamos de que fuera un recurso primero comunal, después nacional y finalmente pues a un recurso privado, en donde se tiene que pagar un monto mayor a cuando era el Estado quien proporcionaba este servicio. Pero pues obviamente debido a que se privatizó el agua, entonces pues aumentó el despojo del agua de las comunidades y el derecho a consumirla, lo que obviamente vuelve a incrementar los conflictos, pues obviamente no es justo que hagan esto, ¿no? Los dejan sin agua a estas comunidades y ellos no tienen ni siquiera la culpa. Finalmente con los bosques, bueno, con los bosques es algo pues parecido porque ha habido una venta y enajenación a los sectores privados de los bosques, ¿no? Los cuales pues los explotan indiscriminadamente para poder producir, bueno, y así obtener ganancia. Lo que obviamente provoca otra vez conflicto con las comunidades. A partir de esto es que el autor menciona su conclusión. ¿Le puedes pasar a la otra, de favor? La cual pues menciona que a partir de todo lo mencionado han surgido varias movilizaciones denunciando todos los problemas que presentan las comunidades, teniendo como demandas que ocurra una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, además de asegurar una soberanía alimentaria y dar acceso al crédito a los pequeños productores. Pero bueno,
como hemos visto, pues la verdad es que el gobierno no ha tenido ningún interés en poder dar solución a estos problemas y me parece que aún hoy en día pues no hay algún interés para poder combatir todo esto. Entonces, en nuestro equipo llegó a la conclusión de que la apertura comercial junto con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la reforma del artículo 27 constitucional dio origen a problemas muy graves que deben ser atendidos lo más rápido posible. Pues además de que todos los problemas sociales que pudimos ver a lo largo de la presentación, también hay problemas con carácter económico, pues las importaciones de cultivos, además de crear una dependencia alimentaria, también ocasionan un déficit comercial agrícola, lo cual a la larga pues representa un gran problema para las finanzas del país. Es por eso por lo que consideramos que es necesario implementar políticas que apoyen al agro mexicano, en donde se priorice el acceso a los pequeños productores, pues son esos los que aprovechan la tierra de una mejor manera, y la cual es escasa en México, y en donde se tenga el campo mexicano como prioridad, pues solo así se podrá dar solución a esos problemas sociales y económicos que se presentan actualmente hoy en el país, además de poder dar paso a consolidar la industrialización del país. Y por eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Bien, muy bien. Bueno, pues entonces ya está la presentación del texto. ¿Quieres comentar algo? Bueno, yo decía, hay mucho que comentar aquí, ¿no? Hay mucho que comentar sobre digamos, reporte de investigación. Yo estoy viendo algunos datos que, vistos en el tiempo, o sea, con el tiempo, bueno, ustedes ya se imaginarán, estaba comentando yo con Javier el caso, por decirles uno de los datos, de información que viene aquí, el caso de las remesas, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí vienen los datos hasta 2006, ¿no? Pero el cuadro. No, pues estaba pensando cómo está la situación del campo actualmente, ¿no? Entonces, en la página 6 del reporte, por ejemplo, viene el dato así hasta 2006. Entonces, ahí las remesas que se manejan son 24,000 millones de dólares, ¿no? Así en términos redondos, no sé números redondos. 24,000 millones de dólares. Ahorita, ¿cuántos son para el último año? ¿Cuánto es las remesas? ¿Sí saben ustedes alguno de ustedes el dato? ¿Cuántos son, compañeros? ¿Cuánto es las remesas ahorita al año? El año pasado, ¿cuántos fueron? O sea, el año 2021. Cifra récord, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos fueron? Más del doble. Más del doble, ¿no? O sea, por ahí de 40,000. Yo creo que este año van a estar, pues ya mucho más del doble, ¿no? Imagínense. Entonces, bueno, ¿y a qué dedica otro cuadro que viene antes? ¿A qué dedica la gente que recibe esas remesas de Estados Unidos? De esos millones de campesinos que ante la situación del campo, o sea, a muchos campesinos les compraron, vendieron, rentaron, despojaron de sus ejidos por la reforma que hizo Salinas al artículo 120, bueno, al artículo 27, ¿no? Entonces, hay un cuadrito aquí donde se dice, aquí en la página 7, ¿a qué dedica la gente las remesas? 78%, cuadro 2, gastos corrientes, comida, renta, salud, o sea, lo básico, ¿no? Lo indispensable. Y bueno, miren cómo lo distribuyen. Y estaba viendo yo aquí otro cuadrito. Por ejemplo, en la página 19, ¿no? Por decirles algún, dice ahí, por ejemplo, variación de la superficie forestal. La superficie forestal viene países: India, China, Estados Unidos, Canadá, México. En 1990, en México tiene la cifra de 61,511 miles de hectáreas.
Bueno, ya para el 2006 eran 48,894. Y ya para hoy, que estamos en el 2022, ¿cuál será esa cifra? Ahora que se está pensando en sembrando, ¿cómo se llama el programa que dice? Sembrando vidas, ¿no? Sí, sembrando arbolitos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, un desastre el campo, compañeros. O sea, las políticas del campo, los últimos, bueno, los años aquí analizados, ¿cuál ha sido la política en el campo? Y la política, bueno, en general, sí, en el campo, en los diferentes aspectos. Y qué resultados ha traído y que vemos hoy en el campo, ¿no? La cuestión de la migración, la cuestión de la violencia, la cuestión del despojo. Bueno, las mineras están haciendo su agosto desde hace años. Si ustedes entran a la página La Grieta para Armar, así se llama la página, La Grieta para Armar, yo les recomiendo que la vean, para que se vean, tienen ustedes se den cuenta más o menos, así una pequeña muestra de lo que están haciendo las mineras hoy en día y que piensan hacer en los próximos años aquí en el país, fíjense, con los recursos naturales, con el medio ambiente, con el empleo, con la población, con el agua, con los bosques, compañeros. Se llama La Grieta para Armar. Entren ustedes ahí. Es una muestra nada más, a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, bueno, sobre esto sería muy interesante, bueno, vamos a ver datos, digamos, más actuales. ¿Cuál ha sido la historia de muchas de las cosas que vienen aquí? ¿Y qué es lo que decía Salinas antes de haber desaparecido lo del elegido como estaba antes, en términos como se establecía en la Constitución Política de los Estados Unidos, que fue producto, ¿verdad?, de la lucha de más de 1 millón de campesinos en la Revolución Mexicana? Y llega Salinas y le pone un cerillo y se acabó esa bandera de los zapatistas, ¿no? Y bueno, pues a hacer negocio, pero el negocio lo hacen los que tienen recursos y tienen dinero, hacer más recursos sobre los que no tienen recursos, y el despojo, ¿no? Y no es solo el despojo, como miren, seguramente de hacer, bueno, por eso vean ustedes esta información que les digo, no que yo lo diga, miles de asesinatos, compañeros. ¿No? Bueno, tú ya no más lo digas, eso, ¿no? Okay. Hay que investigarle más, compañeros. Esa es una parte, ¿no? Pero hay que hacer una investigación, a ver qué tanto hay sobre esto. Porque es lo que estamos viviendo y es lo que se va a vivir en el futuro. El campo es muy importante para cualquier país. Pero sí. Nada más, ¿eh? Bien. Pati, ¿quieres comentar tú algo? No, bueno, miren, entonces para cerrar la lectura de hoy, estaba escuchando hoy en la mañana justamente no pude evitar escucharlo, una intervención de López Obrador, del presidente López Obrador, ¿no? Interesante, ¿no? Todavía hay una idea teórica no sé tanto, ¿no? Ahí sí no sabría yo, de tratar de ver cuál es el margen de acción de un Estado frente a un proceso a nivel mundial que está generando inflación, ¿no? Y bueno, sin duda hay algunas iniciativas de tratar de ubicar cuáles son los puntos medulares que podrían, dice nuestro presidente, ¿no? Dice el presidente de México que uno de esos, bueno, trata de especificar, dice, bueno, ¿a qué obedece la inflación, ¿no?, que está ocurriendo?
y él ubica que hay varios elementos. Uno que es el energético, otro que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Sobre todo con el comportamiento de los alimentos. Y yo digo, sin duda son elementos con los cuales se puede, que si se mueven, en términos de precios hacia el alza, pues van a impactar en la determinación de los precios de mercado, de los bienes salarios que consume la clase trabajadora. En México, sin duda, ¿no? Pero hay otros elementos que deja totalmente de fuera, ¿no? Que hace ver que la dimensión del análisis en el terreno de entender, ¿no? O sea, cómo convive una economía como la mexicana respecto a cómo se reinsertó con el TEMEC en un mercado mundial y en un mercado regional de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que tiene que ver justamente con varias debilidades que no son menores, y eso le da de manera sustantiva contenido al concepto de dependencia económica, política, ¿no? De soberanía, etc. Entonces dice el presidente en México, ojo, digamos, es un nivel, pero no es suficiente frente a lo que está ocurriendo a nivel mundial. ¿Qué política tendría que hacer el Estado-Nación mexicano para revertir, por ejemplo, el incremento en el precio de los alimentos? Lo digo porque tiene que ver justo con lo que se está mencionando acá en el reporte, que son las consecuencias después de un modelo que se aplicó desde el 82 para el caso de México, y en otros países pues va a ser de manera gradual. Durante la década de los 80 y 90 se van a estar incorporando lo que es el neoliberalismo. Entonces, fíjense, en México tiene que ver con la soberanía alimenticia. Entonces volteas en aras de mantenerte inserto en el mercado mundial bajo una perspectiva de Estado en la que se piensa que es más barato frente a la carencia de recursos. Recuerden ustedes que estamos justamente heredando con Miguel de la Madrid Hurtado, o sea, ya lo vimos con Carlos Salinas de Gortari, se viene de un proceso de crisis de la deuda con niveles devastadores. O sea, México, Miguel de la Madrid Hurtado se declara en moratoria, ¿no? Y frente a eso, como que se hace, es un proceso a nivel de toda la región de América Latina y el Caribe, viene un proceso de reestructuración de la deuda, pero no es nada más a nivel de las tasas de interés, de los plazos de pago, de los montos de lo que es para la solvencia y lo que sería ir bajando lo que es la deuda en términos de capital, sino más bien del manejo de la deuda. Tiene que ver con otras cuestiones, que es México se va a incorporar a una serie de lineamientos que se van a ir viendo de manera progresiva, de lineamientos económicos que van a favorecer la condición de Estados Unidos en el terreno de mantenerse como hegemonía. Entonces, ya no es suficiente que México esté madurando esta idea del mercado interno durante el Estado benefactor, ahora va a cambiar. Y ese cambio lo que va a implicar es que México tiene que abandonar esa idea peregrina, ¿no? Para los estados que no lo lograron hacer, de madurar y fortalecer su mercado, el sector agrícola. Entonces, los recursos que maneje el Estado mexicano, los pocos recursos, los va a orientar a generar infraestructura para poder captar inversión extranjera directa, pero sobre todo en la industria, ¿no? Y entonces el campo mexicano empieza a ser abandonado en recursos. Lo veíamos con José Luis Calva, con Blanca Rubio. El crédito, por ejemplo, se reduce, se empieza a reducir la infraestructura, la participación del Estado en gran medida se empieza a reducir. Y entonces lo vinculaba yo y decía hoy, por ejemplo, el actual gobierno dice, bueno, ¿qué tiene que hacer el gobierno para que la inflación no pegue? El problema es que en México veíamos la balanza comercial agrícola es deficitaria. ¿Qué quiere decir? Importas más de lo que exportas, ¿no? Entonces te estás gastando más dinero en importar una serie de alimentos que además se pagan en dólares, ¿no? Y que tienes que introducirlos a un mercado interno que tiene una condición muy peculiar, pero que además es muy delicada, niveles de ingreso muy bajos para poder enfrentar precios agrícolas que se están determinando en una escala mundial. Entonces decía Obrador en la mañana, me llamó mucho la atención esto, hay una cuestión que no alcancé yo a comentar la sesión pasada, y lo digo esto porque ya estamos por cerrar esta parte del sector agrícola. El gobierno actual y muchos antes se ha hablado de que está tratando de incluso algunos que ya son más, que han puesto el dedo más en la llaga, hablarían de un keynesianismo tardío en México, ¿no? O
sea, ni siquiera se vivió el keynesianismo como era en la etapa del Estado benefactor, sino que apenas estaría tratando, con muchos problemas, tratar de recuperar varios de los principios básicos de lo que sería la teoría keynesiana, ¿no? Y uno de esos es pues, el papel del Estado en cuanto a lo que es el mercado interno, en un contexto totalmente distinto a cuando se vivió, por ejemplo, en el caso de la economía de Estados Unidos. Y hay otros que hablan de un post-keynesianismo, es decir, un híbrido de lo que plantea Keynes frente a un contexto bastante más complicado, mundo unipolar, ya no es un mundo bipolar en el que está el capitalismo y el socialismo, es el puro, hegemónicamente es el capitalismo, y ahora la disputa es entre capitalistas, estados capitalistas, guerras comerciales, guerras militares, etcétera. Todo eso está generando quienes maduran a nivel mundial esta idea de lo que es un hegemón como economía entre China y Estados Unidos, por ejemplo. Y eso afecta a los mercados, ¿no? Los precios del mercado en los productos agrícolas. Por ejemplo, ahorita en los energéticos, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, afectó sin duda a los energéticos. Los transportes durante la pandemia, en buena parte de la pandemia se encarecieron todos los transportes a nivel internacional. México, ¿qué tendría que hacer para revertir eso? Pues no depender, por ejemplo, de importar, ¿no? Entonces dice, sí dice Obrador, lo quería también retomar, les decía desde la sesión pasada, al principio de su gobierno era recuperar la idea de los precios de garantía, que además ya lo hizo, ¿eh? El gobierno actual ya tiene precios de garantía, los recupera. ¿Qué es el precio de garantía? Volver a tratar de subsidiar a los pequeños y medianos productores para que puedan producir alimentos de lo que es la cesta de bienes salarios en alimentos. El problema es que el mercado está inundado, ¿no? O sea, incluso aunque tú le des un precio preferencial al productor agrícola, pues sí, pero el problema es que está llegando, además el gobierno actual no tiene tantos recursos como para poder inundar y evitar que llegue por ejemplo, el maíz de Estados Unidos, o que llegue el chile producido ahora, el caso chino, la jamaica china, el tomate chino, el limón chino, ¿no? Etcétera. O sea, inundado un mercado que tiene precios de producción bajísimos, y eso también hay que analizarlo. ¿Por qué China tiene esa capacidad de bajar los precios de producción y los precios de mercado en consecuencia a niveles que en teoría de la depredación de precios, pues a cualquiera ponen en predicamentos en el mejor sentido, pero lo más seguro es que va a eliminar la competencia, ¿no? Frente a precios muy bajos, que eso es lo que hacen los grandes monopolios, y así actúan las grandes economías para mantenerse como hegemónicas. Entonces, hoy en la mañana decía Obrador, vamos a ver qué alimentos vamos a impulsar bajo el esquema de los precios de garantía para poder garantizar el control de precios, ¿no? Que eso lo dejó de hacer el Estado durante buena parte del neoliberalismo, es decir, eso es el dejar de regular una economía, es decir, yo no voy a, ¿cómo haces que el Estado no intervenga en la economía? Ya no regula. ¿Cómo no regula? No fija topes en los precios, topes hacia topes máximos y topes mínimos, ¿no? Con los topes mínimos son los precios de garantía, y los topes máximos evitar. Pero pues por mí, bueno, 96 artículos básicos de la canasta básica, bueno, ese dato. López Portillo fue el último gobierno del Estado benefactor, ¿no? Ya totalmente desgajándose lo que era el Estado. 96 artículos con el control de precios. Ahorita el único que le han estado inyectando justamente lo que están haciendo con la gasolina, ¿no? Están metiéndole el famoso IEPS, que es un subsidio, es dinero que está metiendo el gobierno para tratar de evitar un proceso inflacionario. Pero el problema no solo es ese, o sea, digo, sí está reaccionando el Estado, pero el margen de maniobra del Estado mexicano no es suficiente para la avalancha de lo que está ocurriendo a nivel mundial en términos de la inflación. ¿Cuánto tiempo va a poder sostener esa política el gobierno? Se calcula que el proceso inflacionario incluso va a aumentar más para el siguiente año. ¿Cuántos recursos está destinando el gobierno mexicano para poder detener lo que es la gasolina, ¿no? Y que no impacte eso, por ejemplo, en el mercado local, en términos significativos con lo que es la inflación. Eso, digamos, es un poco lo que está tratando de hacer el gobierno. Ahora le va a meter, que creo que está bien, pero insisto, es insuficiente el tema de que se le dé preferencia a la producción. Va a poner a varios campesinos a producir alimentos en un mercado interno para poderlos ofrecer. Va a tratar de reavivar los mercados populares, toda esta cuestión. A lo que voy es que
este tipo de políticas frente al proceso de globalización, o sea, tienen lo que son se les dice teóricamente, teoría del Estado, los estados transnacionales como el chino, ¿no? O como el caso de Estados Unidos, la capacidad de respuesta, si les interesa el mercado mexicano, México va a tener muy poco que hacer, margen de acción. Entonces, pero esas son las herencias de haber olvidado, de haber renunciado a mantener la soberanía alimenticia, el mercado, o sea, todo esto que se vino tratando de proponer para que le diera la base material al Estado mexicano para transitar hacia lo que era el proceso de industrialización. Está totalmente trunco. Además, en términos industriales, dependemos en la mayoría de la inversión en términos industriales de capitales foráneos, pero además de Estados Unidos, ¿no? El 80% de la inversión extranjera directa en la industria de la manufactura es de origen de Estados Unidos. Es una dependencia muy fuerte con Estados Unidos y eso complica mucho el margen de acción en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, estos textos, por eso, pues, otra cuestión que se maneja ahí, ¿no? Fíjense, porque salen varias paradojas, ¿no? Ya abandonas tú el campo porque lo que te interesa es un modelo secundario manufacturero exportador, ¿no? Generar infraestructura, dejas de tener recursos hacia el campo. Esa población no encuentra cabida en las grandes orbes y empieza a migrar, es población emigrante, hacia Estados Unidos, ¿no? Esa población que tú estás expulsando de tu país por la política que estás generando, va a ser la que te va a dar un eje fundamental para que lleguen las divisas. Y en ese sentido se entienden las remesas. Fíjense, cuando se petroliza la economía, sobre todo durante el periodo de que se le conocía entre los cuates como Jolopo, ¿no? Que era José López Portillos, para abreviar, entre los cuates así le decían, se petroliza. ¿Qué quiere decir? Que gran parte de lo que va a obtener el gobierno por ingresos a partir de la venta del crudo, pues es eso, a nivel internacional. Entonces, de hecho, esa frase célebre de López Portillo de ahora nuestra mayor preocupación va a ser pensar en cómo nos vamos a gastar toda esa riqueza, ¿no? Proveniente del petróleo. O sea, nos volvimos multimillonarios. El pequeño error de cálculo que casi nos cuesta la vida como economía, ¿no? En el 82 cae de manera estrepitosa el precio del crudo porque además hay monopolios mundiales que controlan los precios del petróleo y que cae, se desploma. Y sí hay economías que inciden, aumentan la producción del crudo o empiezan a generar ciertas condiciones para que el precio suba o baje y que inciden en esta cuestión, ¿no? No es gratuito el tema de la OTAN y de otras que están ahí, de la OPEP, que están muy interesados en el tema de este energético que todavía es el primordial recurso que utiliza la industria a nivel mundial, ¿no? Este energético de origen fósil, todavía, aunque se esté pensando en nuevas energías para fomentar lo que se le conoce como el desarrollo limpio, ¿no? Entonces, Jolopo hace eso, ¿no? Está pensando en eso, sin embargo se cae. Después de eso, ¿no? O sea, México, la gallina de los huevos de oro, que era Pemex, se queda indigente, ¿no? Casi en la calle por todo lo que ocurre ahí. Viene un proceso de reconstrucción, le inyectan más recursos a partir de lo que es la deuda externa. México ve como la vía más viable, además el Estado ya no interviene, y empieza a obtener recursos de la deuda externa, y llegamos a niveles impresionantes. Todo el margen de maniobra del Estado es que cada peso que pueda generarse para el Estado, ¿cuánto está comprometido a manejo de la deuda? Pues daban datos impresionantes, por ahí llegué yo a escuchar 40 o 50 centavos que se destinaron. La verdad es que ahorita no tengo el dato exacto, pero sí es un porcentaje importante de cada peso que se le destinaba, que genera el Estado mexicano para el manejo de la deuda, es decir, pagos del interés, ¿no? Y eso no aminora lo que se debe como deuda. Y luego, fíjense, esa población campesina que expulsaste por población inmigrante, te va a empezar a mandar recursos a mí, ¿no? O sea, la paradoja es eso. Salen en busca, como decía por ahí algún compañero muy bien, en busca de una mejor condición de vida. Y en Estados Unidos no es de las mejores condiciones de vida, eso también hay que decirlo. Llegan como fuerza de trabajo ilegal y que por lo tanto sí se le da un trato además discriminatorio y todo, pero se le da una tolerancia porque sirve
esa condición en un mercado de trabajo como el de Estados Unidos, porque eso hace que sean contratados haciendo esas funciones, que sean productivos y que sean muy baratos por ser ilegales, ¿no? Por eso es tan difícil que un migrante mexicano en condiciones ilegales consiga su residencia, o sea, tarda muchísimo tiempo y la mayoría no lo logra hacer. Y luego vino toda la avalancha, no es solo México que está mandando, expulsando población hacia Estados Unidos, sino es Centroamérica, y luego empieza a ser partes de Asia, porque se empieza a complicar el contexto mundial y empiezan toda una serie de éxodos de población a nivel mundial muy fuerte, y muchos van hacia Estados Unidos, y luego pues, trae chinos, etíopes, españoles, que en algún momento era al revés, o sea, el sueño del mexicano en términos de la fuerza de trabajo calificada, ¿no? Por ejemplo, aquellos universitarios que estaban en economía, el sueño era, la utopía era que en algún momento te diera, así como hizo Lázaro Cárdenas, de recoger a esos migrantes después del proceso de la Falange durante lo que fue España, la Guerra Civil Española, que recuperó a varios civiles españoles. Ese era el sueño, ¿no? Que España los acogiera. Tiene complicaciones económicas muy fuertes España, en términos económicos ha tenido muchísimas complicaciones, y empieza un proceso a la inversa, ¿no? Empiezas a ver ahora españoles acá tratando de tener una mejor condición de vida frente a lo que está ocurriendo en España y en Europa en general. Entonces, las remesas, por eso decían hace rato, les puse la noticia, se vuelve, fíjense, rebasa incluso los niveles de divisa que se podían generar vía el petróleo. Digamos, incluso durante para muchos, pues, yo me incluyo ahí, de manera honesta, yo pensaba que durante el periodo de la pandemia, por lo del COVID, las remesas iban a caer, ¿no? Y al revés, ahí es donde alcanzan los récords históricos, les puse la noticia ahí, récord histórico que alcanza en 2021, y con ese dinero empieza a reactivar buena parte de la economía mexicana. Fíjense, esa población que sale expulsada ya de manera, por las condiciones que hay, es la que te va a estar dando la base para mantener una derrama económica en varias zonas de México, ¿no? Esas paradojas que lanza, que advierte de repente los procesos migratorios. Y eso es una cuestión que es fundamental, ¿no? Del texto que estamos viendo acá. La otra, otro tema que es fundamental también, que eso ustedes tendrían y tenemos todos que empezarlo a ver, que tiene que ver con lo del cambio climático. Todo esto que se le conoce como las famosas externalidades, ¿no? Por ejemplo, ¿quién asume las externalidades? Los procesos de contaminación y de devastación ambiental a partir de generar procesos de producción industriales, ¿no? Entonces, una de las hipótesis que se maneja, ya se me acabó el tiempo, tenía más cosas interesantes, que se maneja en el texto, es que a partir de la firma del tratado, primero del Tratado de Libre Comercio y después del TELCAN con la incorporación de Canadá, posterior, o sea, al principio solo era México y Estados Unidos, después se incorpora Canadá y se transforma y se vuelve TELCAN, México empieza un proceso de deforestación más fuerte, ¿no? Por ejemplo, los bosques, todo el tema de desmontar selvas, bosques, etcétera, la contaminación de agua, la contaminación de tierra, etcétera. Esas externalidades las empieza a asumir, por ejemplo, más México. Y bueno, en el reporte se da esa información. Estados Unidos tenía un problema muy fuerte en ese sentido, se empieza a revertir. Esa externalidad se empieza a pasar para el caso de México. Eso es parte de la dependencia, o sea, México asume y entiende que ese va a ser su papel, ¿no? Entonces, bueno, está el caso de las minerías, de todo el tema de la minería, etc. La siguiente sesión, ya se nos acabó el tiempo, la siguiente sesión vamos a ver el día 18, el día miércoles, al principio de la sesión, vamos a ver lo del protocolo de investigación, de hecho, ¿no? Y luego ya viene la presentación del equipo a Teletoque, luego ya viene Semanas antes, una semanita para que todo el mundo se vaya a la playa, antes, ¿no? Y regresen con toda la pila al tope para terminar el semestre. El 18 tenemos otra exposición y con esa terminamos el sector agrícola. Ahorita no recuerdo cuál es el tema que vamos a ver, pero sí sé que es una lectura del sector agrícola. Y el día 20 de abril, nosotros vamos a estar presencial en la facultad, el 18 y el 20 de abril, vamos a estar de manera presencial. Vamos a tener un taller sobre el protocolo de investigación. Y aquí también los compañeros del grupo 239 van a tener
un taller sobre lo que es un protocolo de investigación, que en este caso entiendo lo daría Luis, porque es importante, ya hay que empezar a madurar todo lo que implica la delimitación de un tema, cómo hacer una hipótesis de trabajo, qué es un planteamiento de trabajo, cómo justificar una investigación, cómo redactar un objetivo general, los objetivos particulares, etcétera. Y además que tengan bien claro qué les vamos a pedir como contenido para su protocolo de investigación, que es lo mismo que su trabajo final. Entonces, con esta información terminamos la sesión del día de hoy y el miércoles arrancamos desde cero con una explicación de esto que les estoy comentando ahora. Si no hay más, Pati, Luis, nos vemos el miércoles, compañeros. ¿Todo bien? Bueno, recupero las participaciones que están aquí en el chat, ¿no? Que estén muy bien. Cuídense mucho. Vale, profe, gracias. Igualmente, profesor, hasta luego. Es profesor. Profesor. Hasta luego. Hasta luego. No más pase con un compañero. Bueno, que estén bien, bye.